Chamblati, un abrazo por allá. Estamos aquí otro día para hablarles de la participación de los trabajadores en las utilidades. La temática es la siguiente: 40 minutos de plática y 20 minutos de preguntas y respuestas. Les voy a señalar las promociones que tenemos en relación a la revista APAP. En este mes, como ya sabemos, se acerca el mes del contador. Tenemos una promoción muy interesante para aquellos que desean suscribirse a la revista APAP. Hay una promoción de precio normal, son 3,480 pesos, pero en este mes del contador tenemos una promoción de 2,436 pesos. Entonces, si habla durante el día, tendrá esta promoción, y esta promoción la tendremos todo el mes de mayo. Adicional a eso, tenemos una promoción también en relación a la suscripción a la revista, al portal, en el portal electrónico www.e-paf.com, donde encontrará noticias, noticias relevantes, indicadores, donde podrá descargar la revista PAF y bueno, otras noticias de interés. En este caso tenemos una promoción en precio normal, son 3,016, y tenemos el precio promoción 2,111. Entonces tenemos esas promociones durante todo el mes de mayo. Si desea suscribirse o desea adquirir este paquete, no duden en llamar. Aquí tenemos lo que trae nuestro portal de internet, www.e-paf.com. Tenemos aquí noticias y artículos, productos PAF, revistas, cifras y datos. Entonces tenemos aquí el portal de internet. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el pago de la PTU. Como ustedes saben, pues el pago de la PTU en este mes de mayo se tiene que pagar a más tardar el día 29, que son 60 días después de haber presentado la declaración anual. Si es persona moral, empezamos a contar a partir del día 30 de abril, son 30 días, 30 de mayo serían los 60 días, más tardar el día 30 de mayo. En el caso de persona física, tienen a más tardar 60 días de haber presentado la declaración anual. La fecha para presentar la declaración anual de personas físicas es en el mes de abril. Contamos 60 días, tenemos a más tardar el 29 de junio, en el caso de personas físicas, para el pago de la PTU. Bueno, en este material vamos a comentar los aspectos laborales, de seguridad social y la parte fiscal en relación al pago de la PTU. Una de las preguntas que más nos hacen los suscriptores, los lectores, contribuyentes, es si el pago de la PTU es obligación de los patrones pagarlo. De acuerdo a la Constitución, el artículo 123, fracción novena, apartado A, inciso E, es un derecho de los trabajadores. Para determinar este pago de PTU, se tiene que determinar con base a la renta gravable que determine la ley del impuesto sobre la renta. Adicional a esto tenemos los artículos 117 a 131 de la ley laboral, la ley federal de trabajo, donde regulan los principios constitucionales en relación a la PTU. Como les comentaba, es un derecho constitucional de los trabajadores. Y bueno, aquí muchos se confunden, oye, que un socio tiene derecho a participar en las utilidades. Acá hay que comentar lo siguiente. Aquí las personas que tienen derecho son los trabajadores. Y en materia laboral, el trabajador es aquella persona física que presta un trabajo personal subordinado a otra física o moral. Lo que significa que si el socio tiene una relación laboral dentro de la empresa, esta persona tendrá derecho a recibir PTU, pero es importante definir si es trabajador o no dentro de la empresa. Si tiene la categoría de trabajador, esta persona tendrá derecho a recibir la participación de dichas utilidades. Entonces hay que definir primero, ¿es trabajador? Si hay relación laboral, esta persona tendrá derecho a recibir PTU. En el caso de los asimilados a salarios, estas personas
no se consideran trabajadores, por lo tanto no tienen derecho a recibir PTU. Es importante tomar en consideración este punto porque, oye, yo le estoy pagando a una persona honorarios, ¿tendrá derecho a recibir PTU? No, la persona física que preste un servicio personal independiente tampoco tendrá derecho a recibir PTU. Entonces, es importante considerar este punto porque de aquí vamos a partir para definir quiénes de los trabajadores tienen derecho en materia laboral. Vamos a poner algunos tipos de trabajadores con derecho a la PTU. Tenemos los trabajadores de planta, tenemos trabajadores por obra o tiempo determinado, eventuales. En el caso de los trabajadores de planta, no importa si laboraron un día, 2 días, 3 días o durante todo el año, estas personas tienen derecho a recibir PTU. Es importante definir de acuerdo al tipo de contrato que hayan firmado dentro de la empresa. En el caso de trabajadores por obra o tiempo determinado, en el caso de llamados eventuales, estas personas por lo menos necesitan tener o haber laborado como mínimo 60 días. Si trabajaron o laboraron durante el año 2013, 40, 20, 30 días, no tendrá derecho a recibir PTU. En el caso de extrabajadores de planta, aquellas personas que hayan renunciado, aquellas personas que los hayan liquidado, no importa el tipo de rescisión, estas personas que sean extrabajadores de planta tendrán derecho a recibir PTU. Como les comentaba, no importa si los liquidaron. O sea, un trabajador que lo haya liquidado durante 2013 y laboró durante 2013 2, 3 días o 5 días, 10, 15 días, esas personas tendrán derecho a recibir la PTU. En el caso de extrabajadores por obra o tiempo determinado, lo que son eventuales, esas personas también se pide dentro de la ley federal de trabajo, el requisito es que hayan tenido como mínimo 60 días. 60 días. Si tuvieron durante 2013 o laboraron durante 2013 10 días, 15 días, tampoco tendrán derecho a recibir PTU. Trabajadores de confianza. En el caso de trabajadores de confianza tenemos los directores, tenemos administradores. Esas personas no tendrán derecho a recibir PTU, pero en el caso de los demás trabajadores de confianza sí tendrán derecho a recibir PTU con ciertas limitantes. Aquí tenemos un cuadrito que nos muestra que personas también no tienen derecho al reparto de utilidades, como les comentaba, directores, administradores, gerentes generales de empresas. Esas personas no tienen derecho a recibir PTU, de acuerdo al artículo 127, fracción primera de la ley laboral. Otras personas que tampoco tienen derecho a recibir utilidades son los trabajadores domésticos, que aquí pues, hay que definir que son aquellos que prestan servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Es importante señalar que esas personas, en el caso de los trabajadores domésticos, en el caso de que trabajen para un restaurante, para un hospital, pues ya no serán llamados trabajadores domésticos. Estas personas pues ya serán llamados trabajadores y tendrán derecho a recibir todas las prestaciones, entre ellas la PTU. En el caso de personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, tampoco tendrán derecho a recibir PTU. En el caso de profesionales, técnicos, artesanos y otros que en forma independiente presten servicios a una empresa, tampoco, siempre y cuando no exista una relación subordinada con el patrón, tampoco tendrán derecho a recibir PTU. Eso es importante porque se puede presentar el caso de una persona física que esté prestando un servicio personal subordinado, pero el patrón, a fin de evitar el pago de prestaciones como es Seguro Social, Infonavit, y esté disfrazado y que realmente sea verdaderamente trabajador, pero le esté solicitando un recibo de honorarios, esta persona legalmente puede reclamar el pago de la PTU. Esta persona, si nos vamos a la realidad, pues tendría el derecho a esta prestación porque no tendría la categoría de independiente, tendría la categoría de trabajador. Hay que tomar en consideración este punto porque si hay muchas empresas que disfrazan el pago del
del independiente, oye, te voy a pagar como independiente, pero realmente son trabajadores. Entonces hay que considerar esto, artículos 8, 10 y 117 de la ley laboral. Trabajadores eventuales, como lo comenté, cuando haya laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. Si tengo un trabajador eventual, trabajó 59 días durante el ejercicio fiscal 2013, no tendrá derecho al pago de la PTU. Pero si es un trabajador eventual que trabajó 60 como mínimo, sí tendrá derecho a recibir PTU. Asimilados a salarios, socios, accionistas de las empresas, socios de sociedades cooperativas, tampoco tendrán derecho a recibir PTU. Es importante señalar también, en el caso del socio, si es socio pero dentro de la empresa tiene una relación laboral, hay una relación subordinada, esta persona sí tendrá derecho a recibir PTU. Ya vimos el caso de los trabajadores, en qué casos sí tengo derecho y en qué casos no tiene derecho el trabajador. Vamos a ver esta lámina que nos señala ahora qué empresas están obligadas a repartir utilidades a sus trabajadores. Inicialmente yo comenté que aquella trabajador que presta una física o moral, un trabajo personal subordinado, tendrá derecho. En el caso de patrón, puede ser patrón, persona física o persona moral que contrate a uno o varios trabajadores, tendrá la obligación de pagar PTU. Sin embargo, hay que tomar en consideración que si yo como patrón tengo varios establecimientos, sucursales, agencias u otra forma semejante, yo tendría que acumular, presentar en una sola declaración los ingresos para efecto del pago del ISR, y esta es la parte que yo se hará con base a esta declaración el pago de la PTU y no por los ingresos que obtenga en cada unidad. O sea, si yo tengo un establecimiento aquí, tengo aquí el domicilio fiscal aquí en el Distrito Federal y en el estado de Chiapas tengo una sucursal, yo lo que tendré que hacer es sumar todos los ingresos de tanto de la matriz como más de la sucursal, presentar una sola declaración y por la suma de ambos, tanto de la matriz como de la sucursal, presentaré la declaración anual y con base a eso haré el reparto del pago de la PTU. Tenemos otras empresas que están obligadas a repartir utilidades a sus trabajadores. Es el caso de las personas morales con fines no lucrativos. Se ha pensado de que este tipo de personas no están obligadas a pagar PTU. Sin embargo, conforme a la ley de renta, el impuesto de la renta nos señala que si estas personas enajenan bienes distintos de su activo fijo o prestan servicios a personas distintas de sus miembros, esas personas tendrán la obligación de pagar PTU. ¿En qué casos? Siempre y cuando dichos ingresos excedan del 5% de sus ingresos totales. Hay personas morales con fines no lucrativos que exceden de este 5% del total de sus ingresos, que por ejemplo se dedican a vender un bien distinto del activo fijo. Estas personas tendrían que llevar esa parte, vamos a primero a definir el parámetro, ¿no? Que sí excedo del 5%, a esos ingresos que no son propios del objeto social o propio de la actividad, lo tendría que llevar a título 2 de la ley de renta, tomaré los ingresos y menos las deducciones relacionadas con la propia actividad y lo que me dé a la utilidad fiscal, sobre eso voy a determinar una renta gravable y eso es lo que le voy a repartir a mis trabajadores. Entonces hay que considerar que no en todos los casos las personas morales con fines no lucrativas se ha pensado que no tienen obligación de pagar PTU. Este es un caso especial donde sí tienen obligación de hacer el reparto. En el caso de las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado que no sean socios, están obligados también a repartir utilidades. Se ha pensado, oye, soy socio de una cooperativa, en materia de seguridad social, ellos tienen derecho a recibir servicios médicos, recibir todas las prestaciones médicas, son sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio. Sin embargo, el hecho de que ellos sean, por ley del Seguro Social, tengan ese derecho a recibir la seguridad social, no significa que tengan derecho a recibir PTU. En ese sentido, estos socios de sociedades cooperativas no tienen derecho a percibir PTU. Es importante considerar estos lineamientos porque todos los patrones que tengan trabajadores o que hayan tenido trabajadores a su cargo durante 2013 tienen la obligación de pagar PTU.
Más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de no hacer el pago y dentro de la reforma laboral son multas que van desde 50 salarios mínimos, que lo vamos a ver más adelante, por cada trabajador afectado. Entonces es importante considerar este punto. Tenemos también algunas empresas que están exentas de repartir utilidades a sus trabajadores. Conforme al artículo 126 de la Ley Laboral, se establece que las empresas e instituciones que están liberadas de la obligación de repartir utilidades son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Otras empresas que están liberadas son las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Eso también, estas personas o estas empresas, estos patrones están liberadas de pagar PTU. ¿Qué otras empresas? Las empresas de industria extractiva, de nueva creación durante el periodo de exploración, también esas personas, estos patrones están liberados de repartir utilidades. Instituciones de asistencia privada, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales, también están liberadas de hacer el reparto de utilidades, y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de industria. Entonces es importante considerar que también tenemos, no por el hecho de tener trabajadores, estaría obligado, hay que ver ciertos lineamientos como los que acabo de señalar. Los invito a que verifiquen nuestro portal de internet www.e-pav.com. Como les comentaba, es un portal electrónico donde podrá encontrar noticias relevantes del día. Va a encontrar artículos también de la revista, artículos que usted podrá descargar si le interesa algún tema, en especial, por ejemplo, sociedades cooperativas de producción. Puede poner ahí buscador, le aparece el artículo de la revista y usted podrá descargar dicho artículo. Tenemos también cifras y datos, indicadores, y algunos eventos que se están llevando aquí dentro de la editorial, algunos libros también que se están promocionando, como es el libro del impuesto a valor agregado del doctor Nava. Tenemos también el libro de reformas fiscales, tenemos el libro de régimen de incorporación fiscal de aquí, de su servidor. Entonces tenemos algún fondo editorial también que usted podrá verificar a través del portal electrónico. Ahora, la pregunta es, ya sé qué patrones están obligados, ya sé a quienes tienen derecho, qué trabajadores, como comentaba, los que tengan una relación laboral subordinada. Ahora viene qué porcentaje van a participar de las utilidades de las empresas. La ley me marca que, bueno, en este sentido sería el 10% de las utilidades de las empresas. Se aplicará sobre la renta gravable determinada por el patrón en su declaración anual, según lo que dispone la ley de renta. Ese 10% va a participar el trabajador. Se ha dicho mucho en el sentido de que si las empresas no tuvieron utilidades y tuvieron pérdidas fiscales, la pregunta es si tienen la obligación de hacer el reparto de utilidades. No hay utilidades, por lo tanto no tendrían tal obligación. La propia ley dice utilidades de las empresas. Entonces, si la empresa no genera utilidades, por lo tanto no tendría la obligación de pagar PTU. Se ha sabido de que algunas empresas disfrazan, dice, oye, no generé utilidades, pero le voy a entregar un bono extraordinario a mi trabajador, le voy a entregar una gratificación. Todo esto dejaría de ser PTU. Entonces, prácticamente ya no lo llamaríamos PTU como tal. Tenemos aquí el procedimiento para el reparto de utilidades, cómo tengo que hacer el reparto. Ya tengo la renta gravable, ya tengo el 10% sobre la renta gravable, ya tengo la PTU a distribuir. Ahora, el procedimiento es el siguiente. El artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo establece que se tomará el monto de las utilidades a repartir aumentado en su caso con las utilidades no cobradas del ejercicio anterior. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la renta gravable por el 10%, ya que tenga la PTU a distribuir, le voy a adicionar las utilidades no cobradas del ejercicio anterior. Ya que tengo esa renta o ese monto,
lo voy a dividir en un 50%. La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores. O sea, ya que tenga 50%, un 50% se va a repartir entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente de los salarios. O sea, aquí es importante considerar un 50% con base a días trabajados, y el otro 50% lo haremos con base a salarios devengados. No sin antes comentar que en el caso de días trabajados existe la duda, oye, ¿qué días trabajados voy a considerar para el pago de la PTU? Son todos aquellos que por disposición de la ley de los contratos de trabajo y reglamentos, el patrón tenga obligación de pagar el salario, aun cuando no labore el trabajador. Por ejemplo, tenemos aquí en la siguiente lámina un cuadrito que nos dice qué días se tienen que considerar. En el caso del periodo prenatal y postnatal, por ejemplo, si tenemos un trabajador, una trabajadora que se va de incapacidad por maternidad, esta persona, los días que se vaya de incapacidad, esos días se van a considerar para el reparto de utilidades. Oye, pero es que no llegó a laborar. No importa, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, nos señala que esos días se consideran laborados. Tenemos otro trabajador que se incapacita durante un tiempo en la empresa por un riesgo de trabajo. También en materia laboral nos señala que ese tiempo que él se ausenta dentro de la empresa se va a considerar como días trabajados. Significa que si la persona se va por un riesgo de trabajo, los días que esté incapacitado se van a considerar para el pago de la PTU. Días festivos, descansos semanales, vacaciones, permisos contractuales, nacimiento de hijos, matrimonio del trabajador, todos esos días se van a considerar también como parte del reparto de utilidades, se van a considerar como días trabajados. Permisos para desempeñar comisiones sindicales, participación de utilidades, seguridad e higiene, de capacitación, de revisión de contrato, de salarios, etc. Todos estos días se van a considerar como días trabajados. Permisos con goce de sueldo también se van a considerar como días trabajados. Es importante considerar estos lineamientos porque al momento de hacer el pago de la PTU se puede existir la duda, ¿no?, de que si se tienen que considerar como días laborados. Ahora, ¿qué días no se tienen que considerar como días laborados? Es importante señalar que aquí, en este sentido, se puede presentar el riesgo que sea una incapacidad, pero que no provenga de un riesgo de trabajo, una enfermedad general. En ese caso, esta enfermedad general, los días que esté incapacitado el trabajador, no se van a considerar como días laborados como tal. Entonces, estos días sí hay que restarlos dentro del periodo anual. Hay que restar estos días. Permisos sin goce de sueldo, también estos permisos sin goce de sueldo también no se consideran como días laborados. Y les comentaba, el otro 50% se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Es importante porque dice la ley que deben ser salarios devengados, porque puede presentarse la siguiente duda: oye, no lo he cobrado. Independientemente de que se haya cobrado o no, la propia Ley Federal de Trabajo nos señala que son salarios devengados. Ese es el salario que vamos a tomar para hacer la proporción del otro 50%. Y bueno, esos es así los aspectos relevantes en materia laboral. Cuándo tiene derecho el trabajador a recibir PTU, cómo se tiene que hacer el reparto. Se tiene que hacer un 50% con base a días laborados y otro 50% con base a salarios devengados. Otra de los cuestionamientos que nos hacen los lectores en materia laboral es que qué tipo de salario se tiene que tomar. O sea, el salario para efectos de la ley laboral, en materia de laboral nos señala la propia ley que es el salario, es la cuota diaria, más todas en el caso de gratificaciones, habitación, alimentación, tiempo extraordinario. Prácticamente la ley laboral nos define salario como todos esos conceptos, pero la propia Ley Federal de Trabajo nos señala que para el reparto de la
la PTU se tiene que excluir. Por lo tanto, solamente se considera lo que es el salario diario, la cuota diaria. Es la única que nos señala la ley laboral, por lo tanto, es la que se tendría que tomar. Ya no sería integrando los demás conceptos, sería la pura cuota diaria. Otro de los cuestionamientos que hacen los contribuyentes o los lectores es, oye, generé utilidades, pero solamente tengo un trabajador. ¿Ahí qué tengo que hacer? Pues prácticamente el trabajador tendría derecho a recibir esas utilidades. Por lo tanto, no podrías decir, es que es un solo trabajador. Por ley, pues le corresponde a ese trabajador el pago de la PTU. Entonces, son cuestionamientos o son preguntas que luego nos hacen los lectores, luego nos hacen los suscriptores o el público en general, o en este caso los contribuyentes, los patrones, cuáles son las reglas a seguir. Entonces, prácticamente sería en materia laboral. Vamos a entrar a la parte ahora fiscal. ¿Qué pasa con el pago de la PTU? Ya el trabajador recibió el pago de la PTU. La pregunta sería, ¿qué es ingreso para el trabajador? Sí, en materia fiscal, el artículo 94, primer párrafo del capítulo 1 de los ingresos por salarios, nos señala que estas personas tienen que pagar el ISR con base a ese capítulo, el capítulo 1, salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, el pago de la PTU y las prestaciones recibidas como consecuencia del término de la relación laboral. Entonces, el pago de la PTU se consideran ingresos del capítulo 1, por lo tanto, el trabajador tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Sin embargo, en este capítulo 1 de los ingresos por salarios, quien tiene la obligación de hacer la retención sería el propio patrón. Simplemente es, yo te pago la PTU, pero yo tengo la obligación de retenerte el ISR. ¿Por qué? Porque una de las obligaciones para los patrones es retener el ISR y enterarlo. Yo te retengo el ISR y se lo entero al gobierno. Otro de los requisitos para poder deducir el pago de la PTU, si yo quiero deducir el pago de la PTU, forzosamente me señala la ley de renta que para poder deducir tengo que retener y tengo que enterar. Entonces es importante que el patrón considere dicho procedimiento. Entonces, ya yo le pagué a mi trabajador la PTU, el trabajador tiene la obligación de pagar el ISR bajo la figura del capítulo 1, el patrón tiene la obligación de retener el ISR, esa retención de ISR tendría que entrar a la Secretaría de Hacienda. Entonces, esa es la mecánica para el efecto del pago de la PTU. Lo que comentaba, en el caso, el contribuyente es en el capítulo 1, el contribuyente es el trabajador, y no hay que olvidar que uno de los requisitos también en materia fiscal, en materia de renta, es proporcionar un CFDI. Dentro de los cambios fiscales para 2014, una de las obligaciones para el patrón y para poder deducir, en este caso, la nómina, en el caso de la PTU, es proporcionar un CFDI al trabajador. Si no lo hago así, prácticamente la propia ley me señala que tampoco podré deducir el pago de la PTU, y otra de las obligaciones es emitir el comprobante digital y timbrarlo. Tengo en materia fiscal el último día si yo pago hoy, o tengo 3 días hábiles, a partir del día siguiente, 3 días hábiles para poder timbrar la nómina. Entonces, un requisito para poder deducir el pago de la PTU es emitir el CFDI. No hay que olvidar este punto interesante e importante para 2014, uno de los cambios fiscales. Ya que le pagué o ya que le realicé el pago a mi trabajador de la PTU, la pregunta sería, ¿esta persona tendría exento alguna cantidad? De acuerdo al artículo 93 de la Ley de Renta, nos señala que tiene una exención de 15 días de salario mínimo, dependiendo del área geográfica donde se encuentre, en que resida el trabajador o donde preste sus servicios. Entonces hay que considerar este punto. Independientemente, yo pagué, la PTU se generó en 2013, pero yo la estoy pagando en 2014. La exención que voy a utilizar serían los montos exentos que voy a utilizar, sería la del ejercicio 2014.
¿Cuál es en este caso? Si es zona A, tengo un salario mínimo de 67.29 por 15 días de salario y nos da un importe exento de 1.009.35. En el caso de la zona B, 63.77 por 15, tenemos una exención de 956.55. O sea, el trabajador si recibió, por ejemplo, 800 pesos de PTU, estaría totalmente exenta de pagar ISR. En el caso de que el trabajador haya recibido 3,000 pesos y está en la zona A, tendrá una parte excedente que estaría grabado para efecto de pagar el ISR. Entonces nada más tendría una exención de 1.009.35. En el caso de la zona B tenemos 956.55. Entonces hay que considerar estos importes, que son importes considerando montos exentos para el ejercicio de 2014. Vamos a la parte fiscal, a la parte de seguridad social. La parte fiscal, pues ya el trabajador tiene que pagar el ISR vía retención que efectuará el patrón. Él al final me tiene sumado los salarios, me tiene que proporcionar una constancia y prácticamente ya hay que ver si en la declaración anual, si el trabajador está obligado a presentar declaración anual, si rebasa de las limitantes en el caso de los ingresos, si él avisa de manera por escrito si va a presentar declaración anual, o en el caso de que tenga dos o más patrones o tenga ingresos distintos del capítulo 1, como es el caso de dividendos, honorarios, actividad empresarial, para que él esté obligado a presentar su declaración anual en el mes de abril. Vamos a pasar a otro tema en el caso de la parte de seguridad social. ¿Qué sucede con la parte de seguro social? La ley, el artículo 27, fracción cuarta de la ley del seguro social, nos señala que las cantidades de PTU entregadas a los trabajadores quedan excluidas del salario base de cotización, lo que significa que si yo realicé pago de PTU, para el trabajador no integra salario. O sea, si yo le pagué una cantidad considerable, que será 5,000 pesos, esos 5,000 pesos que yo le estoy pagando a mi trabajador no van a integrar salario, por lo tanto no tendría que pagar cuotas de seguridad social ni el patrón por esa parte ni el trabajador. Entonces también señalar que el pago de la PTU es un concepto variable, es un salario variable, por lo tanto, como en el caso de Moral, si yo se lo pago en este mes a más tardar el día 30 habíamos quedado 30, son que mes de marzo, 30 de mayo, prácticamente el patrón, persona moral, al momento de entregar esa PTU al trabajador, tendría que integrarlo como un concepto variable por el bimestre, en este caso mayo, junio, tendría que modificar su salario variable en los primeros 5 días hábiles del mes de julio. Entonces, la ley de seguro social te señala que si tú le entregas una cantidad por concepto de PTU, esto no tendría que integrar salario. Sin embargo, como no integra salario, prácticamente este concepto pues, lo tendríamos que excluir dentro de la modificación del salario. Lo señalo por esto, porque hay empresas que de repente dicen voy a entregar anticipo de utilidades, o voy a entregar, no generé utilidades, generé pérdida, pero le voy a entregar un concepto que se llama PTU, así le llaman. Bueno, en ese caso, pues prácticamente sería un concepto que sí tendría que integrar salario, porque pues ya no sería PTU, sería un concepto, sería una gratificación como tal, y por lo tanto este concepto sí tendría que integrar. En el caso de que yo le esté entregando a esta persona PTU, que sea verdaderamente PTU, pues prácticamente no tendría que integrar salario. Entonces, ¿es un concepto variable? Sí, pero hay que ver la naturaleza. Si la naturaleza de este concepto que le estoy entregando al trabajador es verdaderamente PTU y porque sí hubo utilidades, pues no lo tendríamos que integrar en el concepto variable. Pero si no es PTU y son algo que estoy disfrazando y que yo le llamo PTU, prácticamente este concepto sí tendría que integrar salario. Lo mismo sucede en el caso de Infonavit. Para efecto de Infonavit, el artículo 29, fracción cuarta del reglamento,
nos señala que estos conceptos también no tendrían que integrar para efecto del Infonavit. Para el caso del Infonavit no tendría que integrar. Por lo tanto, las mismas condicionantes, si yo le estoy entregando una cantidad al trabajador y no es PTU, pues prácticamente este concepto sí tendría que integrar salario. Importante, en el caso de la PTU, hay ocasiones en que yo me dedico a prestar servicios profesionales. Por ejemplo, una persona física, un médico, y tiene trabajadores. La propia ley, la Ley Federal del Trabajo nos señala que cuando yo le pago PTU a estas personas, a estos trabajadores, no podrá exceder de un mes de salario, como por ejemplo las personas físicas que obtengan ingresos por servicios profesionales, arrendamiento e intereses. En ese sentido, el monto de la PTU que le corresponde a los trabajadores no podrá ser mayor al salario mensual que perciban. Entonces, si yo soy una persona física que me dedico a prestar servicios profesionales, o en el caso de una persona moral que se dedica a prestar servicios personales, la propia ley nos señala que no podrá exceder de un mes de salario lo que le estoy pagando a mi trabajador. Entonces, son lineamientos también que nos marca la propia Ley Federal de Trabajo. Ahora, yo les comentaba al principio que cuáles son las consecuencias por incumplimiento en el pago de las utilidades. El patrón que no cumpla con la obligación de participar a sus trabajadores en las utilidades, estando obligado, y que obtenga, por ejemplo, hay empresas que generaron utilidades y no pagan la PTU, se harán acreedor a una sanción. O aquel que la pague fuera de plazo, la ley nos señala, y este es uno de los cambios fiscales para 2014, para 2012, en fin, lo que es 1 de diciembre de 2012, todo lo que es 2013 y ahorita lo que da 2014, hay que recordar que la Ley Federal de Trabajo entró en vigor el 1 de diciembre de 2012. Haremos acreedor una multa de 16.822.50 a 336.450, de acuerdo al artículo 992 y 994, fracción segunda de la Ley Federal de Trabajo. Es importante considerar esta infracción que nos puede imponer la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 16.822.50 es una cantidad considerable, esa es la mínima. Es importante comentar que cuando en un solo acto o omisión se afecten varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Imagínate una empresa que tenga 100 trabajadores. La ley, la propia ley nos señala que te harás acreedor por cada uno de los trabajadores a esa multa. Entonces, hay que considerar esta consecuencia por el incumplimiento del pago de las utilidades. Y no solamente esta parte, estamos hablando de la multa en materia por no cumplir una obligación que me marca la Constitución. Estamos hablando también en el caso de materia de seguro social. Si, por ejemplo, Seguro Social dice, pues es que prácticamente el trabajador era asimilado, y resulta que se comprueba que no era asimilado, que era trabajador, prácticamente pues tú no le pagaste, no le realizaste el pago de las utilidades. Hay que tomar en consideración esta parte, porque si no, prácticamente al ser trabajador, el Seguro Social te puede reclamar el pago de las utilidades. Sin embargo, pues como vimos, si son utilidades, verdaderas utilidades como tal, prácticamente no tendrá derecho, no tendría que integrar salario. En el caso de materia fiscal, en ISR, se puede presentar el caso de que yo le llamé asimilado, pero es un trabajador. Puedo tener problemas si en ese sentido también porque le estoy haciendo incorrectamente, estoy efectuando la retención de este trabajador, como no lo marca la ley. O sea, ahí tendríamos que tomar en consideración estos puntos relevantes. Y bueno, tenemos aquí la promoción de, igual otra vez, del portal electrónico www.e-pap.com. En este portal electrónico pues encontrará, como comenté al principio, noticias, relevantes noticias del día, donde podrá descargar un tema de interés que a usted quiera checar, cifras y datos. Entonces, los invitamos a que se suscriban al portal electrónico. Y tenemos aquí los teléfonos 52 42 89 10 y un 01800 0042 722 5.
Entonces, con esto finalizamos la charla. Vamos a pasar a las preguntas que nos hacen nuestros lectores, nuestros amigos de Anafinet. Tenemos aquí la pregunta de Fer. Si soy arrendador persona física y tengo trabajadores para el mantenimiento de mi local, ¿debo repartir PTU? Pues sí, sí estás obligado. Estás obligado en materia laboral, el artículo 127, fracción tercera de la ley laboral, te obliga a pagar un mes de salario. Entonces, imagino que Fernando, si eres arrendador persona física, no te vayas tanto por la parte de que si te dedicas al arrendamiento. Aquí de entrada, pues por lo que veo tienes trabajadores, eres patrón y en materia laboral tienes la obligación de hacer el pago a tus trabajadores. Sin embargo, la propia ley en el artículo 127, fracción tercera, te regula que si te dedicas al arrendamiento, pues tendrás que hacer el pago de la PTU por un mes de salario. Así te lo marca la propia ley. Dice José Torres de Monterrey, los que constituyen las sociedades se les paga PTU. Ok, en el caso de las sociedades civiles, me imagino que te refieres a las sociedades civiles que están tributando en el título 3 de la ley de renta. Lo comentaba al principio, si son personas morales con fines no lucrativos, estas personas tendrían la obligación de pagar PTU por la parte que exceda del 5%. O sea, vamos a tomar en cuenta si tengo actividades distintas al objeto y estas rebasan del 5% de mis ingresos totales, la parte que yo lleve a título 2, por esa parte que yo lleve a título 2, tendré la obligación de pagar PTU, siempre y cuando tenga trabajadores a mi cargo. En el caso de sociedades civiles, por ejemplo, el título 2, que son despachos de profesionistas, esas personas también tendrían la obligación de pagar PTU. En el caso de este tipo de sociedades que se dedican a prestar servicios profesionales como tal, la propia ley del artículo 127, fracción tercera, te señala que tendrán derecho los trabajadores a un mes de salarios. Esa es la limitante que nos señala la ley federal de trabajo como tal. Las sociedades civiles pagan utilidades a los socios. Como comentaba, en el caso de las sociedades civiles, comentaba que los socios no tienen derecho a recibir PTU. Es importante señalarlo. Sin embargo, en el caso de que el socio dentro de la empresa esté desarrollando un trabajo personal subordinado, esta persona pues sí tendrá derecho a recibir PTU. Es importante señalarlo porque se puede pensar que todos los socios, al no realizar una relación, al no desarrollar una relación laboral subordinada dentro de la empresa, no tengan derecho a recibir utilidades. Y es correcto, generalmente los socios que retiran son dividendos, no utilidades. Pero en el caso de que el socio tenga una relación laboral dentro de la empresa, tenga una relación subordinada, este socio pues sí tendrá derecho a recibir PTU. Hasta prácticamente tendrá derecho a la seguridad social, tendrá derecho a todas las prestaciones, no solamente la PTU, vacaciones, tendrá derecho a aguinaldo y todas las prestaciones que marca la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué hacer de los rendimientos de las sociedades cooperativas? Sí, en el caso de los rendimientos de las sociedades cooperativas, yo creo que te refieres a las sociedades cooperativas de producción. En el caso de los rendimientos, la propia ley, el artículo 194 de la ley de renta nos señala que las sociedades cooperativas de producción tienen la opción de diferir el pago del ISR.
estas sociedades cooperativas no hacen pagos provisionales de renta, pero en el caso de los rendimientos que generen, estos rendimientos se los pueden llevar y en el momento en que lo retiren los socios, pues tendrán el tratamiento de dividendos. Sin embargo, si de manera anticipada retiran rendimientos a cuenta de rendimientos, anticipo a cuenta de rendimientos, se le dará el tratamiento de asimilados a salarios. Ese es el tratamiento que le dan las sociedades cooperativas, hablando de una sociedad cooperativa de producción y que debe de tributar en el título 2 de la ley de renta, pero que tienen un estímulo fiscal. El estímulo fiscal, ¿en qué consiste? En diferir el pago del ISR. Si tuve, Dani, alguna pregunta, Dani, bueno, no sé si quedó claro la respuesta. Dice Tere, de Distrito Federal, si tuve un trabajador y lo di de baja de función, trabajó 24 días, era de base, ¿y a quién le habló para que vea? Ok, mira, en el caso de Tere, para efectos de lo que me estás señalando, si tú tienes un trabajador y lo diste de baja de función, prácticamente hay que señalar que cuando se muere un trabajador, cuando muere el trabajador como tal, se termina la relación laboral. En materia laboral se termina, se rescinde, o sea, es una forma de terminar una relación laboral. Sin embargo, hay que tomar en consideración las reglas. Si el trabajador era de planta y así haya trabajado un día, 2 días, 5 días, este trabajador tendrá derecho a recibir PTU. Si son trabajadores eventuales, como lo señalé anteriormente, se requiere por lo menos mínimo 60 días haber laborado. Hay que ver qué tipo de trabajadores. Si estoy en las condiciones para hacer el reparto de la PTU, prácticamente ahora aquí la propia ley nos señala que ¿a quién le vas a pagar la PTU? Pues a los beneficiarios. ¿A quién? En este caso, la viuda. La viuda dependiente económico con incapacidad de más del 50%, hijos menores de 16 o mayores y tienen incapacidades ascendientes como tal, que sean dependientes económicos. Prácticamente hay que ver aquí la estructura, pero sí es importante aquí que tú te cerciores de que realmente es el beneficiario como tal del trabajador. Eso es importante porque si puede ser que llegue la esposa y al rato se presenta otra persona que dice ser su esposa. Entonces aquí hay que cerciorarse bien a quién le tengo que pagar el pago de la PTU. No nada más se lo voy a entregar a la persona que llegue a reclamar. Es importante considerar este punto. Aquí generalmente se pide una certificación, una de beneficiarios, una carta de asignación de beneficiarios, para saber a quién verdaderamente le corresponde este pago de la PTU, y no solamente el pago de la PTU, igual todas sus prestaciones que haya devengado durante su relación laboral. Entonces, hay que considerar este punto, Tere, porque sí es interesante y cerciorarte de que realmente sea el caso de que sea el beneficiario. Fernando o Fer, en el caso de que la PTU juega como ingreso exento para el trabajador conforme a 28, juega para 28 y ese, ok, ya sea a lo que te refieres, Fer. Mira, aquí prácticamente la PTU no es una deducción autorizada, la PTU es una disminución como tal, y al ser una disminución como tal, para mí no le aplicaría el artículo 28, fracción 30 de la nueva ley de renta. Entonces, para mí es una disminución como tal que voy a restar a la utilidad. O sea, tengo mi utilidad fiscal y tengo la posibilidad de restar la PTU pagada en el ejercicio. Pero señalar, no le aplica la limitante de 47 o 53% en su caso, en el caso de la PTU. Tere, ¿puedo descontarle al trabajador todo su PTU porque tiene una deuda grande con la empresa y la fecha no la cubierta? Hay que considerar que hay ciertas reglas. En materia laboral me señala que yo no le puedo hacer ciertos descuentos. Aquí sí te recomiendo que te vayas a la Ley Federal de Trabajo. Hay un artículo, el artículo 110, te señala ciertas condiciones
para no hacerle descuento a los trabajadores. Tere, sí te recomiendo que cheques ese artículo, el artículo 110 de la ley laboral, donde te señala en qué casos sí puedes hacer descuentos. Pati, ¿tiene la misma sanción el patrón que no desee considerar la PTU de ejercicios anteriores pendiente de pagar? Solo considera el del 2003. No, pues es que en materia laboral es una obligación que te marca la ley, y la ley te dice que tienes que adicionar la de ejercicios anteriores, la del ejercicio anterior. Entonces, si no lo haces, estás determinando una PTU de manera incorrecta. Entonces, la sanción, pues sí, porque hay omisión en el pago de la PTU. Entonces, Pati, hay que considerar este punto muy importante. Tani, ¿dónde puedo ver este interesante? Entré tarde al video. Tani, al final, a través lo puedes ver en YouTube, luego suben los videos para que puedas descargar esta charla, pero también te recomiendo que te pongas en contacto con Santa para que ella también te haga, no sé si hay otra ruta de cómo verificar la charla de esta tarde. Arturín, Veracruz, mi estimado, saludos de Veracruz. ¿Qué pasó, Arturín? ¿Cómo estás? He estado por allá en Veracruz, ya tiene como 2 o 3 meses que no voy por allá, pero me inviten, ya se olvidaron de mí. Una persona que trabajó de enero a mayo del 2013, ¿cuándo es la fecha límite para pagarle persona moral? Una persona que trabajó de enero a mayo del 2013, ¿cuándo es la fecha límite para pagarle persona moral? No sé si te refieres al pago de... Yo creo que cuando dices una persona que trabajó, te refieres al trabajador como tal, que trabajó de enero a mayo de 2013. La fecha límite ya habíamos comentado, si es persona moral, tienen a más tardar el 30 de mayo para pagarte la PTU. Entonces, hay que considerar este punto. Yo creo que a eso te refieres. ¿Cuál es la fecha límite para pagarle? En el caso de moral, ya había comentado que en el caso de moral tenemos el 30 de mayo, en el caso de personas físicas tenemos el 29 de junio. Aquí hay algo muy interesante, por cierto, en el caso de los pequeños, que eran pequeños contribuyentes y que este año pasaron a ser régimen de incorporación fiscal. ¿Qué pasa con el pago de la PTU? Porque pues ellos no presentan declaración anual. Entonces, una de las dudas que tienen también los que eran pequeños contribuyentes y que pasaron a ser régimen de incorporación fiscal, ¿cuál es la limitante o cuál es la fecha límite para pagar la PTU? Yo considero, desde mi punto de vista personal, que tendría que ser la misma fecha que las demás personas físicas presentan la declaración anual, en el caso del mes de abril, que en este caso sería igual para mí, desde mi punto de vista, a más tardar el 29 de junio. Son de las cuestionamientos que se hacen, que hacen los contribuyentes, ¿no? Y cuándo tengo que pagar la PTU, porque ellos no presentan declaración anual. No hubo PTU este año, pero tengo PTU de años anteriores no pagado, debo volver a hacer el cálculo. Sí, es correcto, lo tienes que, bueno, aquí en Navarra Ley te dice que tienes que integrar, no hacer el cálculo, no, al hacer el cálculo pues ya lo determinaste y todo. Lo que sí te dice la ley es que tienes que adicionar esa PTU a la del ejercicio. Entonces, si ya hiciste el cálculo, pues únicamente lo tendrías que repartir. Se debe timbrar la nómina de PTU porque corresponde al ejercicio. Me comentaron que hay una regla donde señala que no hay obligación. No, efectivamente, aquí, en el caso de la PTU no hay nada que te libere. O sea, aquí prácticamente al ser ingreso del capítulo 1, y hacer ingresos del capítulo 1, la propia ley te señala que sí tienes obligación de timbrar la nómina por el pago de la PTU. Aquí no hay nada que te libere. O sea, si yo pagué PTU, tengo la obligación de emitir un comprobante digital, un CFDI, la propia ley te obliga a que tienes que timbrar. Hay que considerar esto, Julio Chiapas. ¿Cómo estás? Aquí, ya, a ver cuándo me voy para Comitán, a ver cuándo me invitan también. Entonces, Julio, toma en consideración, no hay, que te comentaron que hay una regla donde dice que no hay obligación, no la hay. O sea, sí existe la obligación de timbrar. En el caso de la PTU, sí existe la obligación de timbrar la nómina. Para el cálculo de la distribución de PTU se realiza sobre los salarios de vengado y días trabajados, solo los de trabajadores con derecho, o se debe considerar también los que no tienen derecho. No, aquí en el caso de esto, de lo que me pregunta Pati, no se deben de considerar los que tienen derecho, eso es importante.
para hacer la distribución de la PTU del 50 y 50 se tienen que considerar todos los que tienen derecho a PTU nada más. Los que no tienen derecho los tengo que excluir dentro del procedimiento. ¿Dónde puedo corroborar si efectivamente la empresa generó PTU? Independientemente de que la empresa me muestre copia de la declaración anual, pues podría ser maquillada. Sí, mira, aquí una de las obligaciones del patrón es que muestre la copia de la declaración anual, pero como tú bien señalas, al rato presentó una declaración anual, como tal. Entonces aquí, pues sí, sí sería importante verificar exclusivamente si, pues yo creo que a través del SAT, ¿no? Podría ser un mecanismo para ver si no hay unas declaraciones complementarias. Hay que considerar que el hecho de que la empresa presente su declaración anual y presente una complementaria, aumentando la utilidad, no significa que el trabajador no tenga derecho a recibir ese excedente, ¿no? O sea, si yo presento una complementaria y existe otra, se incrementa la utilidad, el trabajador tendría derecho a recibir este pago de la PTU. Yo aquí te sugiero que, digo, una forma es a través de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una forma de poder verificar si realmente esta empresa no ha presentado algunas complementarias, porque sí sería, como bien señala Julio, es muy complicado. Hay empresas que luego maquillan las cifras y al rato no nos enteramos, ¿no? ¿Puedo pagar en efectivo la PTU de los trabajadores que ya no se encuentran en la empresa? Claro. En el caso de la PTU, pues prácticamente, recuerda que uno de los requisitos que en materia fiscal, en el pago de la PTU a los trabajadores, pues ya te dan la facilidad de pagar la nómina, a través de efectivo. Sin embargo, te voy a recordar las reglas 1 romano 33117, donde te señala que ya puedes pagar la nómina de manera en efectivo, ¿no? Entonces, para que lo consideres, 1 romano 33117, ahí donde te señala que puedes pagar la nómina en efectivo. ¿Cuál es la condicionante? Emitir un comprobante digital, un CFDI. Por eso les decía la importancia de pagar la PTU, también la nómina, a través de un CFDI y timbrar la nómina. Para terminar en las deducciones con el costo lo hablo. En las deducciones considero, no, para efecto de terminar el PTU siempre vamos a considerar en este caso la parte fiscal, si aquí no dice para tenerlo, sí, aquí hay que considerar que como de acuerdo a la ley de renta cambió, la nueva ley de renta, pero vamos a utilizar la ley de renta anterior. El artículo 16 de la ley de renta nos señala la mecánica para determinar la renta agravable. Entonces considera esto, Tere, que vas a considerar el artículo 16 de la ley de renta vigente al 31 de diciembre de 2013. Recuerda que a partir de este año 2014 cambia la mecánica a ingresos menos deducciones y las partidas no deducibles. En el caso de ingresos exentos, la parte que no sea deducible para el pago de los salarios, ¿no? Si yo pagué salarios, la parte exenta de los trabajadores, recuerda que un 47 o 53 sería, dependiendo, no deducible, también me dice la propia ley que le puedo restar esa cantidad. Muchas gracias, Fer. Aquí andamos, si es correcto. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su valioso tiempo. Estamos por acá. Y bueno, yo creo que ya finalizamos. La verdad ya me estoy extendiendo un poquito. Espero que hayan quedado claras las respuestas. Y bueno, estamos aquí a sus órdenes. Estamos aquí en Anafinet, a todo el auditorio, muchas gracias. A Santa, un abrazo, Chamblati, por donde estés. Y bueno, estamos aquí a sus órdenes y con esto me despido, no sin antes decirles que tengan bonito día y buen provecho. Nos estamos viendo.